Aquí vamos a hablar de lo que nos gusta a las señoras. No, mentiras, a todo el mundo ya le gusta. Y a los señores. Y a los señores tener sus planticas en la casa, en la oficina, decorar sus espacios que resalten y que den esa energía bonita que solamente saben dar las plantas. Y para eso tenemos a Marisela, ella es agrónoma y nos va a hablar un poco sobre las plantas y ¿Cuál es el tema? la tierrita, los sustratos. Lo que pasa es que yo no quería decir eso tan tecnológico, pues porque para mí eso es como la tierrita, la decoración, o sea, lo que va Entonces empecemos debajo por de ahí. la matica. Marisela, ¿es lo mismo sustrato que tierrita? Sí, es lo mismo. Básicamente el sustrato es como el medio en el que las plantas, de donde se enraizan, donde se sostienen. Entonces el sustrato pueden ser muchas cosas. Entonces, ¿por qué puede ser ponen la esa palabra tierrita. tan difícil, la tierrita? Porque no necesariamente es tierra. O sea, la tierra es un tipo de sustrato. Este no es tierra. No, este, por Ok, ejemplo, está no es así. tierra. Eso, entonces empecemos por orden, vámonos con juicio. Lo Claro primero que es sí. entender que el sustrato es todo aquello que puede sostener una planta y no Exactamente. necesariamente es única y exclusivamente tierra. La tierra, es Entonces esto me correcto. lleva a preguntarte que dependiendo de la planta que yo vaya a sembrar, debería Elegimos ser el El sustrato, sustrato, es para correcto. cada cosa. Sí, es correcto. ¿Qué determina qué tipo de sustrato yo voy a usar? Por ejemplo, hay sustratos como este, que se llama turba. Este sustrato es especial para la germinación, ¿cierto? Cuando hablamos de germinación, entonces estamos hablando de qué tipo, florales. No, No. puede ser cualquier planta. Por ejemplo, la última vez hablamos de plantas de hierbitas. huerta, Ajá. ¿cierto? Entonces, Gracias a ti tengo huerta. gracias. O sea, como Me las que alegra uno siembra mucho. para comerse, por ejemplo. Es correcto. Entonces, por ejemplo, tú vas a hacer desde el semillero, ¿cierto? Sí. Vas a sembrar las semillas desde el semillero. Entonces se usa este tipo de sustrato, que es un sustrato que le proporciona más como el medio de enraizamiento, porque porque este sustrato no contiene nutrientes, ¿cierto? Que es la diferencia, por ejemplo, con lo que tú llamas la tierrita. O sea, que a esto no le dan lombrices, ¿o sí? A todos. no, Dígame de pero una vez a ver si meto la mano o no. no, aquí no vas a encontrar lombrices. ¿Qué pasa con las lombrices o con el sustrato de lombriz? ¿Cierto? Es muy orgánico. Ese sí tiene una carga impresionante de Yo estoy haciendo el nutrientes. mío con todos El los desechos de lombricultivo. la Estás Estás casa. haciendo compostera. O sea, eso sí tiene lombrices. Sí. Es correcto. Pero entonces ellas, lo que pasa con las lombrices es que ellas son grandes transformadoras de materia orgánica. Transforman la materia orgánica en humus, que es finalmente ese sustrato que tú lo puedes mezclar con la tierra, ¿cierto? O lo puedes adicionar a un jardín y ese te va a aportar un montón de nutrientes, de microorganismos. Entonces, si tengo el semillero y quiero enraizar, lo podría hacer en Es este correcto. tipo de tierra. Este se llama turba, es correcto. Por ejemplo, quise traer este para que vieran, esto es un sustrato preparado, este se usa para cactus, suculentas, pero este tiene un montón de elementos. Entonces, por ejemplo, estas bolitas que tú tienes en la mano se llaman arcilla expandida, que es otro tipo de sustrato. Este tiene mezcla de diferentes sustratos. Lo Este es venden un así. preparado. Sí, lo venden así preparado Ajá. en Entonces, cualquier turba. vivero. Este es turba. ¿Y Y este? este es un sustrato preparado especial para Suculentas. suculentas y para cactus. Es decir, Ok. para plantas que necesitan poca agua. Exactamente. Ahí tocaste un punto súper importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los sustratos? Que es importante la textura de ellos porque de esto va a depender las frecuencias en el riego, las cantidades de agua, ¿cierto? Porque hay sustratos, por ejemplo, esto es un sustrato también y es solamente piedrita, ¿cierto? Pero yo aquí puedo sembrar plantas que solamente necesiten este sustrato para sostenerse. poder enraizarse. Exactamente. Nada más. Así como esta con Es. los anturios. Es correcto, con Con los las orquídeas. anturios, con las orquídeas. Este que es pinopátula, no, perdón, este es fibra de coco, funciona muy bien con los anturios. Aquí estoy pensando que muchas veces a uno le regalan una planta o en los supermercados venden planticas, uno la compra y después por alguna razón sospechosa, animales o niños o no sé, como que O se va gatos, disminuyendo, perros. se va disminuyendo y va uno y compra cualquier cosa y pues con razón se le muere. Claro. y Sí, pues claro. No Es que investigamos. Es correcto, el sustrato es clave
en el cuidado y en la tenencia de cualquier planta. Acá tengo una pregunta con esta, que es la fibra de coco, De que coco. también existe en otros materiales, y esta es ideal para orquídeas, para anturios, para muchas otras plantas, pero por lo Ajá. general la combinamos con otro sustrato más. Sí, claro, Ajá. porque es que ella por sí sola no nos va a traer No nutre. como la cantidad, sí, los nutrientes que se necesitan. Normalmente va como sobre... Está como Sí, encima. hay unas que van encima, por por ejemplo, debajo. el tema de las orquídeas, que se usa mucho, tanto la fibra de coco como la corteza de pino. Esta es corteza de pino. Ajá. Y yo la traje así como muy, muy pequeñita, pero la puedes encontrar inclusive troncotes. astillas muy grandes. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que la orquídea solamente necesita de dónde como agarrarse, las raicitas, ¿cierto? Entonces, se utiliza ese tipo de sustrato. Te voy a decir algo que apliqué para las plantas, que seguramente mucha gente también lo puede hacer, pero es porque lo buscamos en internet. Entonces, como que la base. En Sí. la base, en unas que tenía en un momento, le puse como unas hojitas de viado que había tenido Ajá. ahí. Después de eso, tierrita, y luego le puse otra de esos sustratos diferentes, porque Claro que iba a sí. sembrar algunas que tenían orquídeas y eso. Pero hay otras personas que le ponen corchos de vino, pero corcho natural. Ajá. ¿Esto es válido también? Sí, claro, es válido. Lo que va a hacer el Una corcho. buena manera de reciclar. Exactamente, de reciclar el corcho y O de es- tomarse el vino con excusa. la excusa para el vino. No, ¿qué pasa con el corcho? Que dependiendo del acabado que tenga, va a comenzar a retener humedad. Ok. Entonces es muy importante saber qué tipo de riegos o cuáles son las necesidades hídricas de mis plantas para saber qué sustrato voy a usar y cómo voy a manejar el tema de los riegos, frecuencias, cantidades, este tipo. Mari, pero esta absorbe bastante agua, o sea, Sí. miren, Está Ay, sí. húmeda todavía. tiene, o sea, Ve, entonces Es aquí, correcto. ¿qué pasó? no, nunca se me hubiera atrevido a aplastar, o sea, nunca lo se le hubiera, hubiera pensado, ocurrido. no se me hubiera ocurrido. Sí, sí, Entonces, porque no me quedó claro qué era lo que podía sembrar en esta, y estas sí las he visto Orquídeas y bastante. anturios. Es que Mira, mira que, por ejemplo, se ven mucho los anturios sembrados en fibra de coco, Ajá. ¿cierto? Porque ella retiene mucha humedad. Pero también tú puedes ver o tú puedes sembrar anturios y tenerlos en medios acuáticos, ¿cierto? Porque es una planta que tolera muy bien el exceso de humedad. agua. Entonces, Exactamente. esta sería para esas plantas que toleran muy, Muy bien el exceso de humedad. Una Miamis millonarias y esos en cuál. Sí, el Miami es la millonaria, no, la millonaria Es se distinta. recomienda así, más en este que es como la tierrita, la de La clásica. O sea, esa es la tradicional, normalita. La de siempre, sí. ¿Qué tiene, por ejemplo, esta que siempre vemos? A este tipo de sustratos le agregan un poquito de Cáscara de cascarilla de arroz, arroz, ¿cierto? sí, que es para qué, para darle soltura al sustrato y para controlar temas de Ah, humedad. como para que no se emplaste. Sí, para Ok. que no se aglomere. Acabas de tocar algo importante, y es que con las lluvias últimamente, cuando los jardines están al aire libre, empieza el agua y veces a aglomerarse, a Sí. ponerse muy fuerte. ¿Cada cuánto debería moverla y cómo debería moverla? Esa es una. Y la otra, ¿es cierto que hay lunas de lunas para hacer cada cosa? Ay, yo sí creo en la luna. No, yo también. En el corte del pelo. Sino que le fan. preguntaba a un agrónomo para que me reforzara mi creencia. No, yo soy Ah, fan, bueno. a mí sí me gusta, entonces el tema de las fases lunares es inevitable que tienen relación con un montón de movimientos, sobre todo de los fluidos, no solamente en nosotros, en las mareas, sino también en los de las plantas. Sembrar en creciente. Sembrar, sí, y podar en menguante, que es cuando las sabias están más bajitas y así. Esto también este es un sustrato también inerte, esto lo compran así. Ese es Esto como el de los ine- cactus, Sí, ¿cierto? cierto. Entonces, ¿qué era lo que yo quería que ustedes vieran? Que el sustrato no es precisamente, tiene que ser tierra, Así es. ¿cierto? Sino que es finalmente cualquier medio en el que yo decida tener una planta. Esta mujer es un hit, y es por eso que es la agrónoma especializada de las tres gracias. ¿Cómo te encontramos en redes sociales y qué tipo de asesorías das? Claro que sí, en redes sociales estoy como @vegetal_Medellín. ¿Yo qué hago? Tengo un jardín y lo quiero renovar, yo hago diseño de jardines, ¿cierto? Desde la concepción de todo el concepto que se va a manejar en el jardín, hago mantenimientos,
brindo asesoría técnica, productos que pueden aplicar, De todo. insecticidas. La y próxima, lo ¿qué que tal si necesiten. hablamos de las plantas que son amiguitas y las que no deben ir Ah, juntas? sí, Listo. eso lo podemos y Porque otra estas cosa que me amiguitas parece- se van. Y otra cosa que me parece importantísima y es no sembrar especies que pueden llegar a ser muy nocivas para el lugar en el que las vamos a sembrar. Excelente tema. Mientras tanto, esas amiguitas que si se llevan bien se van. Nos vemos mañana nuevamente. Cuídense mucho. Chao.